Buen día. Hoy vamos a desarrollar el tema de clases de palabras. Este tema, clases de palabras, es un tema que se trabaja desde primaria, ¿sí? Y en secundaria, por lo menos los primeros 2 años, durante el primer y segundo año, lo volvemos a ver, pero de una manera un poco más en profundidad, más precisa, más exhaustiva. ¿Qué es o qué son las clases de palabras? ¿Sí? Nosotros sabemos que la lengua española, como cualquier idioma, posee dentro de sus unidades de comunicación las palabras. ¿Sí? Ahora, las palabras no cumplen todas las mismas funciones. De hecho, algunas palabras nos permiten expresar, por ejemplo, ideas, otras palabras nos permiten expresar acciones, otras palabras nos permiten expresar cualidades, etcétera, etcétera. Quiere decir que si todas las palabras que nosotros tenemos en nuestra lengua, o mejor dicho, cada una de las palabras que tenemos en nuestra lengua cumplen distintas funciones en la comunicación, lo que podemos hacer es, en ese sentido, clasificarlas. ¿Sí? ¿Para qué sirve una clasificación? Básicamente para poder estudiarlas, ¿sí? Con determinación, digo, cada una de ellas, y poder de esa manera comprender lo mejor posible cada una de sus características y sus aspectos. ¿Sí? La mayoría de las gramáticas en el español concuerdan en una clasificación básica de clases de palabras. Vamos a comenzar por las 3 clases de palabras más, si se quiere, más fáciles o por lo menos más recurrentes en el estudio de lengua y literatura, que son el sustantivo, el adjetivo y el verbo. ¿Sí? Comenzamos entonces haciendo la distinción sobre los sustantivos. ¿Tá? ¿Qué son los sustantivos? ¿Para qué sirven? ¿Y cuáles son sus funciones? El sustantivo, como su nombre lo indica, ¿sí? Tiene que ver con todo aquello que tiene sustancia. ¿Tá? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es la sustancia? Entonces, básicamente la sustancia es aquello que tiene realidad material. ¿Tá? En ese sentido, la palabra sustantivo por ahí queda un poco chica, porque en realidad cuando nosotros hablamos de sustantivos también vamos a incluir algunas palabras que hacen referencia a elementos que no necesariamente están presentes en el mundo real, pero que sin embargo, desde cierto punto de vista puede pensarse que sí. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la definición de sustantivo que nosotros tenemos que conocer? El sustantivo es la clase de palabra que hace referencia a personas, lugares, objetos, ideas, emociones, etc. ¿Sí? Existen diferentes clases de sustantivos. ¿Sí? Por ejemplo, están los sustantivos comunes, que son aquellos que hacen referencia a objetos materiales del mundo. Casa, mesa, ¿sí? Perro, etcétera, etcétera. Los sustantivos abstractos, por el contrario, son aquellos que pertenecen al mundo inmaterial, al mundo de las ideas. Por ejemplo, la palabra amor, la palabra libertad, ¿sí? Son básicamente ideas, porque no tienen una referencia concreta en el mundo. Es decir, yo no puedo imaginarme cómo es el amor. El amor es un sentimiento, es algo que en el mejor de los casos está dentro de las personas. Están los sustantivos propios, que básicamente son los que indican los nombres de las personas y de los lugares. Están los sustantivos individuales, ¿sí? Que son aquellos que hacen referencia a un elemento dentro de otro más grande, y luego estarían los sustantivos colectivos, por ejemplo, ¿sí? Que son los que denominan a un conjunto de otro sustantivo. Por ejemplo, el sustantivo colectivo manada, ¿sí? Incluye el sustantivo individual perro o lobo, puede ser también, ¿por qué no? Pasamos de esta forma, ¿sí? A los denominados adjetivos. Perdón. ¿Qué es el adjetivo entonces? El adjetivo es la clase de palabra que tiene como principal función expresar cualidades de los sustantivos. ¿Tá? El adjetivo siempre va a expresar una cualidad del sustantivo. ¿Qué es una cualidad?
básicamente decir cómo es dicho sustantivo. Es decir, en la definición de adjetivo nosotros notamos entonces que aparece esta idea de acompañar al sustantivo, ¿sí? El adjetivo comúnmente no aparece solo en una oración o en un enunciado, sino que va a aparecer siempre acompañando al sustantivo. Existen algunos casos en que ciertos adjetivos toman el rol de un sustantivo en una oración o en un enunciado, y en ese caso cambia su función, ¿sí? Pero para que nosotros nos quede bien en claro que el adjetivo siempre acompaña al sustantivo y le agrega cualidades, ¿sí? Por eso se habla, por ejemplo, de que los adjetivos, dentro de la clasificación de los adjetivos, hablamos de los calificativos y los determinativos. Esa sería la clasificación que nosotros vamos a usar dentro de cada uno de ellos. Hablemos un poco, antes de pasar al verbo, de la flexión, ¿sí? ¿Qué es la flexión? El concepto o el término flexión, ¿sí? en lengua y literatura, ¿sí? Se utiliza para hacer referencia a un determinado cambio, ¿sí? Es decir, tomemos por ejemplo la palabra alumno, ¿tá? Yo puedo decir la palabra alumno, puedo también decir la palabra alumna, ¿tá? O puedo decir alumnos, o puedo decir alumnas, ¿tá? En esos 4 ejemplos que acabo de mencionar, lo que sucede es que tenemos 4 palabras distintas, ¿sí? 4 palabras distintas, 4 sustantivos, pero que se diferencian entre sí porque lo que ha cambiado es la flexión, ¿tá? Entonces, ¿qué es la flexión? La flexión es la forma según la cual las palabras son alteradas, ¿tá? En el caso de los sustantivos y los adjetivos, la flexión que presentan es la de género y número, ¿tá? Entonces yo tengo, por ejemplo, la palabra alumno. Alumno, género, va a tener masculino, ¿sí? Y el número va a ser singular, es decir, va a ser uno solo. La palabra alumna, en cambio, va a ser de género femenino, ¿tá? Y de número también singular. ¿Qué es entonces la flexión? El cambio que presentan las palabras, ¿tá? En el caso de los sustantivos y el adjetivo, la flexión es muy sencilla, ¿sí? Solamente cambian en género y número. Las palabras que tienen la flexión más compleja son precisamente los verbos, que es la última clase de palabra que vemos. ¿Qué son los verbos entonces? El verbo es la clase de palabra que tiene como principal función expresar una acción, un estado, la existencia o un suceso, ¿tá? Quiere decir entonces que, por ejemplo, si yo digo Juan camina por la calle, ¿sí? Ahí la palabra que está expresando una acción es camina, ¿tá? Pero si yo digo Juan es estudiante, ¿tá? Ahí estoy expresando una existencia o un estado, ¿tá? La palabra es, ¿tá? Que deriva de ser, ¿sí? Que es un verbo. Y un suceso podría ser, por ejemplo, Juan caminaba por la calle, ¿tá? Es lo mismo, es una acción que transcurre en el tiempo. El verbo no tiene clasificaciones, pero nosotros la vamos a ver más adelante, probablemente el segundo año. Nos vamos a centrar en las flexiones, ¿sí? Ya dijimos que el sustantivo y el adjetivo tienen flexiones de número y género. El verbo, en cambio, va a tener, solamente va a reproducir la flexión de número, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo los estudiantes viajaban, ¿tá? Tengo que expresar ese verbo en plural porque los estudiantes es plural. Si yo digo el estudiante viajaba, ahí tendría una flexión en singular. Quiere decir que el verbo tiene como flexión el número, ¿sí? Pero además del número va a tener otras flexiones el verbo. Básicamente va a tener flexión de modo, flexión de tiempo, ¿sí? Flexión de persona y flexión de número, ¿sí? 4 son las flexiones del verbo. El modo puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. El tiempo básicamente se organiza en 3 aspectos:
pasado, presente o futuro. Y la persona puede ser primera, segunda o tercera. Y el número, ya lo habíamos visto, puede ser singular o plural. Esto así expresado de manera sencilla nos sirve por lo menos, por lo pronto, para entender qué es el verbo y cuáles son sus principales flexiones. En el próximo video vamos a trabajar de manera más precisa las flexiones del verbo para poder entenderlas y terminar de llegar a conocer todas sus cualidades internas. Espero que se haya entendido. Hasta la próxima.